corresponde ver el tema de multiplicadores de Lagrange con una restricción, una breve introducción a las integrales dobles. Vamos a estar viendo algunas propiedades de la integración doble. Y vamos a estar trabajando con integrales iteradas. Vamos a ver lo que corresponde a Fubini y vamos a estar analizando regiones tipo 1 y 2, básicamente para el cálculo de área y volumen. Entonces, vamos a comenzar primero con la parte de multiplicadores de Lagrange con una restricción. Entonces, cuando tenemos o cuando nos piden determinar si un punto es máximo o mínimo, o si alcanza un máximo o un mínimo, utilizando el método multiplicadores de Lagrange, lo que hacemos es, por ejemplo, me dan una función objetivo, me dan una condición o restricción, que le voy a llamar función G, que está igualada a 0. Entonces, la idea es buscar los puntos críticos de algo que vamos a llamar ecuación lagrangiana. ¿Cuál es esta ecuación? Pues simplemente es la función objetivo menos un valor lambda por la función restricción o condición que me dan. Entonces, cuando ya yo tengo establecida esa función de Lagrange, entonces lo que hacemos es encontrar los puntos críticos. ¿Cómo? Resolviendo el sistema de ecuaciones que tenemos por acá. Entonces, sería igualar la derivada de la función L con respecto a cada una de las variables. Entonces va desde la primera variable hasta la última, igualada a 0. Entonces ahí vamos derivando con respecto a x igual 1 hasta x sub n, igualamos a 0. Y por último, pues debo considerar también la función que me dieron como restricción igualada a 0. Resolvemos el sistema de ecuación y ahí es donde encontraríamos lo que llamamos valores o puntos críticos, que son las soluciones del sistema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 variables, mi función queda de esta forma. Entonces tendría que tomar la función objetivo, le resto un lambda por la función restricción. ¿Quién es lambda? Pues lambda se le llama el multiplicador de Lagrange. Entonces, ese valor lambda, cuando se calcule y se resuelva el sistema, puede llegar a ser 0. Entonces, esto sucede cuando uno de los extremos locales que tienen la restricción va a coincidir exactamente con un extremo local, pero sin utilizar la restricción. Entonces, listo, cuando ya resuelvo el sistema, encuentro los puntos críticos y ahora sí, tengo que clasificarlos de alguna forma. Podemos utilizar, dependiendo del tipo de punto y función que yo tenga, el método que utilizábamos anteriormente, pero mejor vamos a utilizar este criterio de clasificación que se llama el criterio de la Hessiana ordenada. ¿En qué consiste? Bueno, la idea es que yo quiero determinar si los puntos son máximos, mínimos o ninguno de ellos, o sea, los puntos silla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente es calcular el determinante. ¿De quién? Bueno, siempre vamos a tomar el determinante de esta forma. Recuerden que para este caso, x1, x2 hasta xn son las variables de la función objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, es el determinante de 1 siempre va a ser un número negativo, por eso no se calcula. Entonces, siempre iniciamos en 2. Determinante 2, evaluado siempre en el punto P, que el punto P en este caso es el punto crítico que encontramos y que deseamos analizar. Entonces, la primera columna va a estar formada por 0 y luego seguiría en la siguiente fila, en esa primera columna, la función restricción, pero vean que aquí dice G de X1. Entonces, ahí lo que vamos a utilizar no es en sí la función G, sino la derivada de G con respecto a la primera variable. Y así sucesivamente, la que sigue, la función restricción derivada con respecto a la segunda variable y así hasta la última. Y se evalúan el punto. Nos corremos hacia la próxima o siguiente columna y ahora sería, vean que tiene una forma muy similar. Aquí tendríamos la misma expresión hacia la derecha. Entonces tengo la función restricción
derivada con respecto a la primera variable evaluada en el punto. Igual, función derivada con respecto a la segunda variable evaluada en el punto y así sucesivamente hasta la última variable. Entonces, estos son iguales. Ahora aquí, ¿qué vamos a utilizar? Entonces, vean que hacia abajo sería la función de Lagrange que yo establecí acá, la función L. Entonces sería la derivada con respecto a X en ambos casos, que es como la primera variable, X1 y X1 en este caso. Luego, derivo la función primero con respecto a la segunda variable y después con respecto a la primera y la evalúo en el punto. Y así sucesivamente acá. Entonces, la idea es ir respetando estas expresiones. Entonces, ahorita hacemos un ejemplo. Dice, cuando ya yo calculo el determinante, entonces yo voy a ir calculando y ya vamos a ver como hasta dónde deberíamos calcular. La idea es calcular hasta el D sub n, ¿de acuerdo? Pero en este caso, por ejemplo, yo sé que de fijo el D1 siempre es negativo, por eso no se calcula. Entonces, en ese punto P, la función alcanza un mínimo si todos los valores de los discriminantes de sub 2, de sub 3, hasta de sub n evaluado en el valor P es menor que 0. Si siempre me dan negativos esos determinantes, entonces, listo, es un mínimo. Que en sí, pues, casi que se resume prácticamente a que si el segundo, el discriminante 2, el D2 evaluado en P les da negativo, listo, es un mínimo. El otro caso es, ¿qué pasa en este caso para ver si un punto es máximo local? Bueno, si todos los determinantes pares son positivos, es decir, D sub 2, D sub 4, y así sucesivamente son positivos, y los determinantes impares son negativos, es decir, D sub 3, D sub 5, en adelante, entonces ese sería el caso en que la función alcanza un máximo local en ese punto P. Entonces, al calcular el discriminante, si nos da de 2 negativo, entonces alcanza un mínimo. Si de 2 nos da positivo, de 3 nos da negativo, entonces vamos a concluir que alcanza un máximo local. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. En algún momento ustedes creo que les asignaron alguna tarea. No puedo resolver ningún ejercicio de la tarea, pero pues la idea es similar. Tengo que determinar una función objetivo y tengo la función restricción. En el caso de la tarea ya les daban la función objetivo. Ustedes tendrían que ver cuál es la función restricción, qué es lo que les pide que debe cumplir. Y a partir de ahí, pues siguen el mismo procedimiento. Solo que la diferencia es que ya les dan una función objetiva. Entonces, dice este ejercicio, utiliza el método de multiplicadores de Lagrange para determinar las dimensiones de una caja en la cual la suma de las longitudes de todas las aristas es 120 metros. Y la idea es que tenga el mayor volumen posible. Dice, debe usar el criterio de clasificación. ¿Ok? Porque a veces, haciendo un análisis, yo me doy cuenta si se genera un máximo o un mínimo local. Entonces, por eso aquí dice, debe usar el criterio de clasificación para garantizar que yo haga este procedimiento y sepa aplicarlo. Entonces, ahí ahora sí, vamos a ver. Dice, utilice ese método. Ya me lo dice. ¿Ok? Tengo que determinar las dimensiones de una caja. Entonces, esa caja, tengo que imaginar cómo es. Tiene, como es una caja, pues tiene 3 dimensiones, ¿verdad? El de la base y su altura. Entonces, en este caso, no coloqué el dibujo, pero voy a buscar aquí, aquí está, aquí la tengo a mano, para que les quede ahí cuál es esa caja. Entonces, la idea es que la caja salga así. Es que voy a dejarla aquí, no la agregué, pero mejor voy a hacerlo. Cuando es un problema de una caja, pues la idea siempre es esa. Tengo base X, Y altura Z. Entonces, dice que tengo que determinar esos valores de tal forma que las longitudes de todas las aristas sea de 120 metros. Y la idea es que tengo que maximizar el volumen. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los datos que ustedes tienen que considerar. Mayor volumen posible siempre va a representar, en este caso,
a la función objetivo. Y la restricción, ¿qué es lo que me dice? Debe cumplirse que la suma de las longitudes de todas las aristas es 120 metros. Entonces, así es como identifican quién es función objetivo y quién es restricción. Entonces, pues eso es por ahí yo voy a empezar. Entonces, función objetivo. Vamos a ver. Función objetivo. Es lo que me piden maximizar o minimizar. En este caso es el volumen, voy a llamarle V. Y pues, ¿cómo se determina el volumen? El área de la base por la altura. Entonces, no me la dan, pero ya yo sé que así se establece el volumen. Ahora, en el caso, como les decía de la tarea, ya les dan la función objetivo. No hay que hacer nada, tienen que determinar. Ahí está. Lo que sí deberían hacer es alguna variación para ver cómo sería la función restricción o la condición. Ahí nada más la deberían plantear. Entonces, en este caso, me piden que la suma de las longitudes de las aristas es 120 metros. Entonces, cuando yo sumo todas las aristas, el resultado me debe dar 120 metros. Y ahora sí, ¿cómo represento eso? Pues es fácil. Nada más contamos las aristas que miden X, las que miden Y, las que miden Z. Las sumamos todas. Entonces, 2, 4 miden X. Sumo esas 4 más 1, 2, 3, 4 que miden Y. Y 1, 2, 3, 4 que miden Z. Entonces, así de fácil, esa es la función restricción. Cuando sumamos todas las longitudes de las aristas, el resultado debe darnos 120 metros. Ahora sí, establezco la función de Lagrange. ¿Quién es esa función? Recuerden que es la función objetivo. Bueno, en este caso es una función L que depende de X, Y, Z y evidentemente de lambda, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? Mi función objetivo, que es X, Y, Z, menos, recuerden, el multiplicador de Lagrange, o sea, el lambda por la función restricción. Pero qué raro, esto es una igualdad. ¿Y qué decía la teoría? Esa función restricción es el G que está igualado a 0. Entonces, en realidad aquí tengo que tener la función restricción que es G igualada a 0. Pues lo único que hacemos es pasar el 120 a restar. Y listo. Entonces vean que esta es G de X igualada a 0. Entonces esa es la función G. Toda esta 4X más 4Y más 4Z menos 120. Entonces ya tengo la función de Lagrange ahí definida. Ahora sí, lo que hacemos es establecer un sistema de ecuaciones que estaba conformado por la derivada con respecto a X o con respecto a la primera variable y así hasta la última. Entonces es importante entender esta simbología. Derivamos la función de Lagrange con respecto a cada una de las variables, desde la primera hasta la última. Listo. Y por último, establecemos la igualdad entre la función restricción con 0. Entonces, vamos aquí a establecer el sistema de ecuaciones. Ok, vamos a ver. Aquí. Entonces aquí necesito derivar con respecto a X, con respecto a Y con respecto a Z. Vean que esas son las variables de las funciones que estoy trabajando. Y por último, establezco la función g de X igualada a 0. Entonces necesito cuatro filas. Entonces aquí tengo esta. Entonces, recuerden que la primera que se establece es LX. Entonces, tomo esta y la derivo con respecto a X. O sea, las demás son constantes. La derivada de X es 1. Entonces, ahí me queda YZ menos lambda. Vamos a ver. Vamos a verlo aquí. Si yo distribuyo
yo lambda, para que ya me quede completo, esto es menos lambda por 4x y menos lambda por 4y, por este y por este. Como podemos ver, si estoy derivando primero con respecto a x, todas las demás que acompañan a lambda siguen siendo constantes. Entonces, las derivadas de ahí dan 0. Solo me quedaría aquí menos 4 por lambda. Lambda. Recuerden que lambda es un valor numérico. Entonces ya ahí tengo la primera, la igualamos a 0. La segunda es derivar con respecto a la segunda variable, con respecto a y. Entonces, con respecto a y, la derivada de y es 1, me queda xz, que es lo constante. Menos, y pues en este caso más bien, como lo derivo con respecto a y, aquí sería menos 4 lambda, porque las demás quedarían como constantes. Menos 4 lambda. Y lo igualamos a 0. Vamos ahora con respecto a la tercera variable, que es z. Entonces, z es la que voy a derivar, es 1, xy es la constante, me queda así. Y en este caso sucede lo mismo, pero con este. Entonces aquí queda menos 4 por lambda. Y lo igualamos a 0 también. Y nos falta la última, ya derivé con respecto a las tres variables. Y la última, pues sería la función restricción igualada a 0. Entonces sería básicamente escribir esto. Vamos a ver. 4x más 4y más 4z menos 120 igualado a 0. Listo. La idea es resolver este sistema de ecuación. Entonces, dependiendo del camino que se tome, puede que el proceso sea muy largo. Entonces, aquí yo lo que puedo ver es que puedo despejar el 4 lambda de las tres expresiones, las primeras tres. Usualmente esto se le puede llamar ecuación 1, ecuación 2, 3, porque como se generan tantas, para hacer la explicación. Entonces, de E1, voy a escribirlo así, de la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3, ¿qué sucede? Bueno, despejo 4 lambda de todas. Entonces, aquí me quedaría que YZ es igual a 4 lambda positivo. Lo pasé ahí a sumar. De la segunda, paso el 4 lambda a sumar también y me queda que XZ es igual a 4 lambda. Ah, bueno, voy a escribir aquí para mantener como el mismo orden. Vamos a ver. Así. Y de esta obtengo igual, despejo el 4 lambda y obtengo que XY, vamos a ver, ahí se me pegó. Aquí obtengo de esta que XY es igual a el 4 lambda. Entonces aquí yo lo que puedo observar es que estos son igualdades. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué más podemos hacer. Y pues como cada una de ellas es 4 lambda, aquí no queda más que pues ellas sean iguales. Entonces, YZ es igual a XZ y S es igual a XY de fijo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos observar acá? Bueno, ya yo sé que estas son iguales. Entonces, podríamos decir, podríamos utilizar algo con la última. Ya utilicé las primeras tres, ya obtuve esto. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, voy a tomar esta ecuación. Vamos a trabajar con E4. De 4, tengo que 4x más 4y más 4z menos 120 es igual a 0. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Una opción es ver que de acá, vean que esto es igual. Entonces voy a tomar, antes de seguir aquí, para que vean lo siguiente. Yo sé que esto es igual. Entonces, recuerden que necesito determinar dimensiones de la caja, que son X, Y, Z, que son las que están aquí.
son valores positivos, ni siquiera llegan a ser cero, no es posible porque si no, no se genera una caja. Entonces, eso me garantiza el hecho de que yo pueda cancelar Z, o sea, paso Z a dividir porque sé que no es cero. Entonces me queda, pues cancelo Z con Z, me queda que Y es igual a X. Listo. Y por ejemplo, de aquí, igual, yo puedo cancelar los X porque sé que no son cero. Entonces queda que Z es igual a Y. Entonces nada más voy a justificar para que quede ahí que esto lo hago porque Z es diferente de 0. Y aquí el que cancelé fue X. Entonces X es diferente de 0. Sí se podía cancelar. De ahí entonces vean qué fácil. Y es igual a X y Z es igual a Y. Entonces X y Z pues son iguales también. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sustituimos aquí cualquiera en todas estas, porque yo sé que estas son al final iguales. No sé, yo puedo decir que, por ejemplo, puedo reemplazar Y es igual a X. Entonces cambio el Y por la X. Voy a hacerlo en el siguiente paso. Como eso se cumple, entonces lo hago ahí en el siguiente paso. Es X y Z es igual a Y, pero ya dije que Y era igual a X. Entonces aquí se genera esta expresión. Y aquí se genera 4x más 4x más 4x son semejantes. 4 y 4, 8. Y 4 son 12x. Menos 120 igual a 0. Entonces aquí nada más despejamos el x. El 120 pasa a sumar. Y luego el 12 pasa a dividir. X es igual a 120 sobre 12. A ver. 120 sobre 12. Y eso nos da 10. Entonces ya tenemos que X es 10. Y qué fácil. ¿Por qué? Pues porque X, Y, Z son iguales. Esas son las posibles dimensiones de la caja. Entonces, aquí tendríamos, recuerden que mi punto debe ser P de X, Y, Z. Esas son mis tres variables. Entonces debe ser en 10, 10, 10. Vamos a ver si eso es cierto. Voy a nada más justificar aquí que X es igual a Y y esto es igual a Z, entonces los tres deben ser 10. Entonces tengo ese punto, pero vean que aquí apenas tengo el valor de P, el posible punto. Ahora, para resolver el sistema, sí, ya encontré X, Y, Z, pero ¿y lambda? Lambda forma parte del sistema de ecuaciones, entonces, pues, ya yo sé quién es X y quién es Y o YZ. A partir de alguna de estas anteriores, yo puedo determinar a lambda. Entonces, en este caso, como Y es 10 y Z es 10, 10 por 10 es igual a 4 por lambda. Es decir, 10 por 10 es 100, es igual a 4 por lambda. Y en el siguiente paso, tomo al 4 y lo paso a dividir. Y ese es el valor de lambda. Y ahora sí, 100 entre 4 es 25. Entonces, lambda es 25. Entonces, voy a escribir esto en el siguiente paso. Mejor, para que quede aquí aparte. Entonces, yo sé que como X, Y, Z es 10, entonces P de X, Y, Z es el punto. Y escribo que lambda es entonces 25. Entonces, ahora sí, ya tengo el punto crítico, es este valor. Entonces, lo que nos queda nada más es utilizar el criterio de clasificación para ahora sí saber si de verdad me está generando el mayor volumen posible. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar el criterio de clasificación. Entonces, en ese criterio de clasificación, recuerden que debemos calcular el discriminante. El de 1 no se
calcula porque siempre es negativo. Vamos a empezar con D2. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado. Vamos en orden. Entonces tengo, bueno, vamos a ver, ya un simbolito arriba, un acento, pero una barrita. Y debo calcular D sub 2 evaluado en el punto P. ¿Correcto? Entonces, aquí debo calcular un discriminante. Entonces, vean que como es D sub 2, me tiene que quedar un determinante de tamaño 3 por 3. Cuando calcule el D sub 3, me queda uno de tamaño 4 por 4 y así sucesivamente. Entonces, voy a agregar aquí. Este debe ser de 3 por 3. Entonces, es este de acá. Como es un determinante, voy a ponerle aquí la simbología y vamos a ir completando. Entonces recuerden, el primero siempre era 0 y aquí ponía g derivada con respecto a la primera y luego g con respecto a la derivada con respecto a la segunda variable. Entonces, en el caso de g de x, pues vamos a derivar con respecto a x. En este caso g, voy a traérmela para acá. G era esta de acá. Entonces, si yo la derivo con respecto a x, pues es 4. Los demás son constantes, son 0. Esa era g de x, la que estaba igualada a 0. Y luego con respecto a la segunda variable, o sea, con respecto a y, también es 4. Las demás son constantes. Esos valores, recuerden que iban también aquí y aquí. Esos siempre son iguales. Ahora, en esta de acá, vean que debíamos escribir entonces la derivada de L, de la función de Lagrange, con respecto a la primera variable. O sea, la primera derivada con respecto a la primera y la segunda con respecto a la primera también. Y vean que aquí va aumentando es la primera variable y siempre se mantiene en la segunda. Entonces, aquí sería L de la primera variable, sería de XX. Y aquí iría L de la que varía es la primera, recuerden. Entonces seguiría Y se mantiene la segunda. Entonces quedaría así. Ahorita las calculamos. Luego, aquí, en esta me va a quedar más bien L, pero de X, Y. Porque aquí la que va a ir variando es esta de acá, la segunda. Y acá me debe quedar L de Y. ¿Y? ¿Ok? Entonces, no voy a hacer el cálculo directamente aparte, voy a hacerlo aquí de una vez. La primera derivada de voy a dejar de una vez ya la respuesta de la L de XX. Entonces derivan con respecto a X y nuevamente con respecto a X. Esa da 0. Cuando obtengan esta de acá, debe darle Z. Esta debe darle Z. Y porque ven que es la misma, básicamente, les va a quedar siempre ahí la misma. Y después esta les va a dar 0. Listo. Entonces nada más calculan ese determinante y deberían recordar cómo calcular un determinante de 3 por 3. En este caso, cuando lo calculen, ese discriminante les da 320 y eso es un número positivo. Entonces, si les hubiera dado negativo de una vez, deben hacer la conclusión de que es un mínimo, pero como les está dando positivo, voy a tener que ir a calcular el tercero, porque recuerden, cuando les da negativo, entonces con solo ese, yo sé que los demás van a seguir dando negativo, es un mínimo, pero nos dio positivo. Entonces nada más vamos a descartar que el otro, que el impar que sigue es negativo. Si fuera positivo también, entonces sería un punto sí. Pero aquí vamos a ver entonces qué pasará con D3. Entonces ahora, para el cálculo de D3, vean que es evaluado en el punto. Ahora que lo veo, pero aquí como me quedan de una vez constantes, entonces voy a agregarles aquí ese valor para que ya les quede bien. Este Z es 10, evidentemente, ¿verdad?
porque tienen que evaluar el punto. Pues solo la coordenada Z. Y aquí también. Ahí les daría 320. Voy a calcular de 3. En el caso del discriminante aquí, para n igual 3, me va a quedar una que es de 4 por 4. Pues igual ahí sería calcular un determinante de tamaño 4 por 4. Entonces, vamos a ver. Tengo este. Creo que le puedo agregar aquí a la derecha otro. Ajá, creo que quedó muy pegado. Ahí. Y le agrego el simbolito determinante. Entonces, en este caso, para D3, recuerden que este siempre es 0. Bueno, aquí me falta otro más. Vamos a ver si me lo agrego. No, vamos a ver. A ver si me lo agrega por acá. Es porque ya se me quedó aparte. Vamos a ver si yo lo puedo agregar aquí abajo. Vamos a ver. Ahora sí, entonces, esta siempre es 0. Aquí quedan, recuerden, derivar g con respecto a x, a y y ahora hasta z. Y aquí quedan esos mismos valores. Entonces, voy a dejarlo indicado, no importa. Aquí va g de x, g de y g de z. Aquí van los mismos, g de x. Aquí va g de y. Y aquí va g de z. Aquí me va a quedar L de XX. Aquí me va a quedar LD y aquí va variando, es la primera. Entonces sería varía Y, para que lo vayan construyendo. Vean que esa varía Y y esta varía entonces a Z. La segunda pues siempre queda igual, entonces XX y XX. En este caso de acá me estaría quedando L de XY, L de XY. Y va a ir variando igual a la primera, entonces. L de X, Y. X sigue Y y aquí sigue Z. Y en esta última me queda aquí L de XZ, porque ya tengo L de XX, L de XY, L de XZ. Entonces, aquí va a ir variando igual la primera, entonces sería L de XZ, L de YZ, y aquí L de ZZ. Entonces, cuando se hace el cálculo, aquí G de X es evaluada en el punto de una vez. Aquí queda 4, aquí queda 4, porque esta ya las habíamos calculado anteriormente. Y ahora esta es la nueva, queda 4. Esta G de X igual a estos 4. Esta nos había dado 0. Vean que estas son las mismas. L de YX, ahí queda el valor Z, que es 10. L de ZY, aquí debe quedar Y, que es 10. Este de acá es el Z, que es 10. Este de acá es 0. Este de acá es X, que era 10. Este de acá es el Y, que es 10. Este de acá es X, que es 10. Y este es 0. Y estos eran 4 y 4. Entonces, cuando calculan el determinante de esta, que es de 4 por 4, el de 3 en este caso, sería, bueno, ahí haciendo el cálculo, debería dar menos 4.800. Y este es negativo. Entonces, vamos bien. Si el primero es positivo, bueno, el 2 es positivo y el tercero es negativo, es en el caso donde la que es par es positiva. Y si es impar es negativa, entonces alcanzaría efectivamente un máximo local. Entonces ya con eso podríamos concluir. Entonces la respuesta debería ser
con las dimensiones x igual a y igual a z, x igual a y igual a z, que eso es igual a 10, se tiene el volumen máximo como se deseaba. Porque el punto alcanza un máximo. Entonces, así se resolvería este ejercicio con multiplicadores de Lagrange.